ya estamos de regreso aquí en Onda Digital Noticias, segunda edición, y ahora nos acompaña el candidato al Congreso, Juan González, quien es ex jefe del grupo élite de la DINCOTE. Él va con el número 6 por el partido Solidaridad Nacional. Gracias por estar aquí. Bueno, también te agradezco, te felicito tu juventud como una gran representante de la comunicación social, y bueno, hemos venido con mucho gozo, satisfacción. Es un privilegio poder saludar a todos los que están escuchando este medio, la audiencia muy importante, muchas y saludamos gracias, invitándoles también a que estamos postulando al Congreso de la República con el número 6 por el partido Solidaridad Nacional, porque queremos servir a nuestra patria. Así es, señor González. Muchos no recuerdan o no lo identifican, no lo reconocen, digamos. Sin embargo, usted tiene una trayectoria bastante importante en cuanto, pues, ha desarrollado su labor combatiendo el terrorismo. No sé si puede un poco comentar sobre ello a la audiencia. Te agradezco esta pregunta. Es cierto que desde el año 1986, cuando teníamos el grado de mayor, fuimos cambiados de colocación al departamento, hoy región del Cusco. Bueno, Sendero Luminoso en ese momento ya había tomado a estos pueblos Cusco, Arequipa, Puno y Abancay. Teníamos todos los días apagones, cochebombas, al extremo que habían volado inclusive el tren de turistas, donde murieron más de 90 turistas. Este pueblo vivía ya una desesperanza, un terror permanente, como vivíamos también a nivel nacional, como vivíamos en Lima. Muy bien, un trabajo muy importante de inteligencia permitió que logremos capturar al Mando Regional Sur, un mando importante. Hasta esa fecha, DINCOTE de Lima no había capturado un mando importante. No conocíamos qué cosa era Sendero. Fue un gran logro dentro de su trayectoria. Ahora yo le quiero preguntar, pues, si usted tiene, digamos, una trayectoria bastante importante, ¿cómo es que encuentra esa motivación para postular al Congreso, sabiendo que el electorado percibe al Parlamento como una institución bastante desprestigiada? Bueno, lamentablemente, así como el Congreso, hay muchas instituciones que han perdido credibilidad. Así es. Y han perdido credibilidad no como institución, sino por los hombres o mujeres que en este momento son elegidas irresponsablemente por una población que no identifica a sus reales candidatos. Pues acabo de venir de San Martín, estuve en el BRAI y encontramos que muchas obras están paralizadas por irresponsabilidad de sus mismos gobiernos regionales, o de los ministros, o de la Contraloría que no hace su labor, o de los congresistas que no fiscalizan, y que ahora nuevamente están con una oferta a sus pueblos. No obstante que a la vista están las obras paralizadas, la corrupción generalizada. Entonces, preguntémonos, y preguntemos a los que nos escuchan, ¿merecen la pena estos candidatos que van a la reelección, que no han hecho nada ni por sus departamentos o regiones, que allí está la corrupción presente, pero también son parte de esta corrupción? Lo que mencionábamos en interno, ¿no? Hay muchos, pues, que se lanzan a la reelección planteando propuestas que fácilmente pudieron haberlas desarrollado dentro de la gestión, pues, que ya está terminando. Sin embargo, quiero nuevamente remarcar mi pregunta. Para usted, ¿cuál es su motivación? Es decir, ¿quiere un poco cambiar este panorama y esta reputación del Parlamento? Muy bien, como le decía, son importantes las instituciones. Consideramos nuestra experiencia. He sido 3 años asesor en el Senado de la República en los años 81, 82, 83 y 84, cuando recién se restituía la democracia, y he estado muy de cerca de grandes senadores honestos que sí se preocupaban por las grandes necesidades del pueblo, tanto como objetivos nacionales como también de aquellos objetivos que eran inmediatos para resolvérselos. ¿Por qué? Porque había una necesidad urgente. Entonces, conociendo esta realidad, habiendo sido asesor en el Senado cuando tenía el grado de capitán,
Y luego de eso, habiendo conversado inclusive con Abimael Guzmán, con Polay Campos, con todos los líderes de estas hordas asesinas de los años 80 al 2000, entonces, ¿cómo no llevar nuestra experiencia a una institución muy importante? Cuando, por ejemplo, como presidente de la Asociación de Oficiales Generales de nuestra Policía Nacional del Perú, que responde a una imagen institucional, entonces presentamos proyectos cuestionando los decretos legislativos 1133, 1132, que se dan el año o el 2012, cuando estaba de ministro el señor Pedraza, donde se hace o se crea una discriminación salarial o remunerativa y pensionable. Disculpe que lo interrumpa. Antes de ingresar a las propuestas en específico, yo quiero que un poco comente este escenario político. Es decir, sabemos que el candidato a la presidencia de Solidaridad Nacional es Hernando Guerra y ha estado en esta lucha, digamos, en la presentación de tachas contra el partido de Julio Guzmán, que finalmente pues ha sido ya prácticamente excluido de esta contienda. Es decir, ¿usted cree que, digamos, todo este problema ha favorecido a su candidato para que de alguna manera se ubique en los medios de comunicación en la lucha contra la participación de Julio Guzmán? Bueno, este es un caso muy importante. El candidato presidente Hernando Guerra García lo está recibiendo con mucha humildad, porque esta es una gestión en observancia al cumplimiento de la ley y la Constitución. Entonces, no ha hecho nada contrario a la ley, muy por el contrario, mientras otros candidatos de otros partidos políticos con esa oferta demagogia no se han interesado ni se han preocupado de la corrupción e inmoralidad que interiormente en estas organizaciones todo el pueblo conoce. Todo el pueblo conoce porque ha sido de difusión pública, y es importante entonces que nuestro candidato, en la humildad que lo caracteriza, haya dicho presente al extremo, inclusive para llamar la atención también de esta prensa que en algún momento se ha olvidado de esta candidatura. Lo hemos visto también en las rejas del Palacio de Gobierno, encadenado, también, ¿no?, encadenado, pero llamando la atención para que se sepa. ¿Le parece a usted esa una medida acertada? Una medida muy importante que llama la atención. No se olvide, inclusive había un gran filósofo que su ayudante le decía: mucha gente no nos conoce ni nos está, digamos, tomando en cuenta. ¿Qué dijo este gran filósofo? Corta la cola al perro y mañana la prensa se acordará, o te recordará, y bueno, y preguntará quién eres. Pero esto aún no se ha visto pues reflejado en las encuestas, porque en la última que realizó GFK, pues Hernando Guerra García y el partido en general Solidaridad Nacional aún se mantienen en el sector otros. Bueno, y eso también es muy importante. Él es un candidato que realmente no es el candidato de los 4 o 5 años o de un partido que estuvo permanentemente en este accionar político. Él en este momento que está con una propuesta de gobierno, representa a un gran partido, Solidaridad Nacional, que ya tiene candidatos a nivel nacional. Esperemos que estos próximos 15 días necesariamente va a haber mayor presencia, porque hay un discurso que recoge el sentir del pueblo. ¿Ustedes confían en que van a pasar la valla electoral? Necesariamente confiamos en que vamos a pasar la valla electoral, porque el pueblo está consciente que tiene un candidato no de la corrupción, tiene un candidato transparente y un candidato que convoca a esta realidad, a este verdadero cambio que necesita el Perú. Eso respecto al candidato de la presidencia, pero digamos que quien acompaña pues Hernando Guerra García, quien es José Luna Gálvez, candidato a la vicepresidencia, también se ha visto inmerso en este tipo de problemas. Incluso el jurado especial electoral, me parece, va a abrir un proceso de exclusión para el candidato, porque pues se ha comprobado que él ha estado donando becas para su universidad al electorado, lo cual sería pues también
también una manera de infringir la ley de partidos políticos, por lo cual se había acusado también al señor César Acuña. Nosotros, y especialmente el que habla, estamos sujetos y nos sometemos a las autoridades, llamen electorales o judiciales o fiscales o policiales, porque necesariamente el que quiera representar a su pueblo debe representar con la transparencia, con la honestidad, porque si no hay el ejemplo de los gobernantes, menos vamos a dar ejemplo a los gobernados. ¿Cree que ha sido un error el hecho de que pues José Luna Gálvez opte por dar estos regalos, estas dádivas al electorado? Bueno, necesariamente esperemos que sean las autoridades correspondientes en Jurado Nacional que establezcan el grado de responsabilidad. Estamos viendo que el jurado está actuando con bastante firmeza y nosotros que estamos en este partido estamos sujetos, nos sometemos al escrutinio y también al principio de autoridad. No podemos nosotros estar excluidos. En todo caso, considera pues que el hecho de que haya salido en los medios de comunicación que se va a abrir un proceso de exclusión para el candidato a la vicepresidencia, José Luna Gálvez, pues afecta a la reputación del partido en general, afecta a la percepción que tenga el electorado sobre el partido Solidaridad Nacional. Bueno, hablamos de las instituciones y en este caso también del partido. Le decía que las instituciones son grandes, los partidos son importantes. Y bueno, si los hombres o las personas en su conjunto puedan estar dentro de una organización ocultos y hay algo que necesariamente investigar, muy bien, no pueden afectar la institucionalidad, ni menos nosotros vamos a apoyar. El que le habla, si estuvo en un trabajo muy importante donde supo decir no a la corrupción, no se olvide que el haber contribuido por 16 años en la lucha contra el terrorismo y haber investigado inclusive el narcoterrorismo, ofrecían mucha plata. Claro, es por eso que va mi pregunta, ¿no? Nosotros decir no. Y en este caso, yo estoy en esta organización porque creo que necesariamente debemos ir los que llegamos al Congreso acorazados de un sentimiento de dignidad, de amor para con el prójimo, y pensando y sabiendo especialmente que nosotros hemos venido a servir conforme Jesucristo nos trajo como mensaje, servir a tu prójimo con mucho amor, y para eso estamos, mi querida hija. Bien, ahora sí, enfoquémonos en las propuestas, es decir, usted de obtener finalmente una curul, un espacio en el Parlamento, pues ¿cuál sería el sector que buscaría representar principalmente? Bueno, conocemos la realidad nacional. Hemos estudiado el derecho cuando éramos tenientes, 75 al 80 en la Villarreal, y más trabajamos en inteligencia tributaria, conociendo el tema tributario, y también hemos recorrido el país en su conjunto. Y entonces, nosotros quisiéramos ubicarnos únicamente en un tema, por decirle, las postergaciones que se viene haciendo respecto a los derechos de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía. Son los derechos, muy bien, que conocen los gobernantes y que siempre han ofertado. No solamente remuneraciones y pensiones, también tenemos el tema de la salud, tenemos el tema de la educación, tenemos el tema de la vivienda. Pero estas son cosas que obedece a una institución en un sector. Pero nosotros, cuando hablamos inclusive el tema de la inseguridad ciudadana, que es más importante, nos encontramos entonces todos los políticos o los medios de comunicación se han encaminado a que este es un tema policíaco, y no es así. Esto es un tema multicausal. Así es. Entonces, en concreto, ¿cuál sería la propuesta pues para combatir la inseguridad ciudadana? Muy bien, tenemos ya una propuesta que hemos alcanzado a los 130 congresistas. ¿Cómo es posible que el artículo 159 de la Constitución establece la función importante de lo que es la seguridad preventiva, la investigación y la seguridad, que es una labor de la policía, seguridad pública? Entonces, mediante la modificatoria de la Constitución y la ley orgánica del Ministerio Público, se le han dado funciones de prevención, investigación y seguridad. Es el encargado de todo este proceso que es inconstitucional.
Entonces, allí tenemos el primer trabajo para no solamente ordenar este tema a nivel de Estado, no de gobierno, porque la reestructuración del Estado, que lo estamos observando todos, ya es necesario. Ya echó agua, vamos a hablar así, la Administración de Justicia, ya echó agua el tema, la falta de autoridad. Entonces, si estamos asistiendo a todo esto y vemos que la inseguridad es multicausal, comenzaremos primeramente ya recogiendo lo que en este momento lo tienen los congresistas y vamos Usted comentaba, a recoger claro, que ya había presentado esto, sin embargo, no había recibido respuesta alguna, solo me señalaba de un congresista. Ya, entonces, solamente el congresista Nayán, que es un hombre cristiano de Amazonas, es el único que nos respondió, inclusive nos puso a disposición 2 abogados para trabajar en conjunto un proyecto de ley respecto al tema de modificatoria de la 1133, 1132, que discrimina en la parte pensionable y la parte remunerativa a los militares y a los policías, creando 3 estatus de remuneración y pensiones. Los que pasaron a retiro hasta el 2012, después del 2012, y los que pasarán en 30 años. Es decir, ¿usted cree pues que se le tiene que incrementar el sueldo a todas estas personas que trabajan, digamos, no como militares, que están dentro de esta institución, e incluso también a los agentes policiales? Necesariamente, pero hay que hacer un ordenamiento. ¿Qué es lo que está pasando? Y todos conocemos, este gobierno nos habló hasta de cinco momentos, de 5 armadas para hablar, digamos, de las remuneraciones y pensiones. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que está haciendo es alcanzando bonificaciones que también son de acuerdo al lugar donde trabajan, ¿no? Entonces unos tienen unas bonificaciones, bueno, pueden ser 100 soles, 200 soles, 1000 soles, y mientras tanto muchos no tienen, por no estar en los lugares especiales de trabajo. Entonces, no estamos entonces haciendo un trabajo racional, estamos mintiendo. Una pregunta en específico, ¿usted está de acuerdo con la eliminación del sistema 24x24? Este es un trabajo que debió hacerse inclusive en forma planificada. Quitarlo de la noche a la mañana, cuando sabemos que muchos miembros, llames las Fuerzas Armadas, la policía, tenían compromisos educativos, familiares, la canasta, sabemos, la canasta ya un familiar, presupuesto establecido, y de la noche a la mañana. Y sin embargo nos hemos olvidado que esto viene desde gobiernos anteriores que lo hicieron como dándoles un caramelo a estas autoridades por no subirlos la verdadera remuneración o pensión. Los dijeron, van a trabajar al extremo que hubo en la época del gobierno aprista, inclusive se decía, vamos a comprar este servicio a los policías. Eso es una inmoralidad y eso estamos denunciando, por eso es que queremos ir al Congreso para que se restituya estos derechos, pero ese es en el campo militar o policial, pero también hay un tema que sería... Bien, gracias señor González. Usted pues, yo le voy a dar algunos segundos para que se dirija a la audiencia y ahí pueda comentar brevemente el tema del que usted tiene pendiente. Correcto, gracias. Sí, ahí se puede ir. ¿Ya? Sí, puede comentar. Para dirigirme, tenemos allí un tema muy importante. Hay candidatos a la presidencia que dicen que las Fuerzas Armadas deben salir a las calles o deben ir a resguardar las cárceles. Sin embargo, se han olvidado que son instituciones tutelares del Estado. Se han olvidado que estas instituciones, antes del terrorismo, eran instituciones donde se preparaba al ciudadano que iba desde el pueblito más alejado, que era analfabeto, salía leyendo, salía con carreras de mando medio. Entonces nosotros, ¿qué cosa proponemos? Que nuestros cuarteles debemos recuperar el valor real, la institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas, donde necesariamente debemos preparar a estos hombres que ayer lucharon por el terrorismo, que esos cuarteles se conviertan en politécnicos para que salgan hombres con carreras de mando medio y que sirvan a la patria, a su familia. Y esto es el mensaje que podemos dar a nuestras Fuerzas Armadas y al pueblo. Bien, muchas gracias, señor González. Nos ha quedado realmente corto el tiempo, sin embargo yo agradezco su presencia. Bien, ha sido candidato al Congreso Juan González, quien va con el número 6 por el partido Alianza Solidaridad Nacional, UPP. Nosotros hemos llegado al final del programa, sin embargo nos reencontramos el día de mañana. Que tengan buena tarde. Chao.